Bueno, festejemos, ahí está, me gustó el concepto. Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Semana corta, hay que hacer todo rápido. Varias semanas cortas estamos teniendo los abogados. Cada feriado, la verdad que nos perjudica bastante en la lógica de trabajo de los tribunales y la nuestra, pero bueno. Vamos a aprovechar también. Vamos a aprovechar también, que ver del lado positivo. Bueno, abogado, miren el tema escuchen el tema que trajo hoy el doctor González. A ver, los colegas también que están del otro lado. Abogados carancho. ¿Mito o realidad? Upa. Epa. A ver. Habría que ir a los hospitales, ¿no? Te digo una cosa, más de uno está parando la oreja. ¿Por qué frente al hospital donde vienen todos los de trauma hay carteles? No sé si sigue habiendo, pero una temporada pusieron unos carteles gigantes así, abogados, fulano, accidente, tal. Claro, exacto, los números de teléfono, todo. Sí, entonces. Ajá, ¿por qué los policías siempre llaman a algún abogado en particular? Claro. ¿Cuánto que lo están diciendo ustedes? No lo dije. Bueno, nos preguntamos si son caranchos o qué son. Bueno, primero, porque esto viene, vamos a plantear, primer raíz de un fallo interesante que hubo, porque todo abogado también tiene derecho a decir no. En esta generalización y en esto de calificar a todos por igual, un abogado puede sentirse ofendido si se lo trata de carancho. Pero por otro lado, como decían, en la jerga popular y en el día a día, se ve que hay prácticas de este tipo. ¿Por dónde empezamos, doctor? ¿Por el fallo primero? Creo que lo interesante es el fallo del que estamos hablando, que es un juicio que inicia el Colegio de Abogados de Buenos Aires. Sí. Frente justamente a una asociación de ARTs. El tema no pasa solo por los accidentes de tránsito, también pasa mucho en los accidentes laborales, donde esta asociación, este grupo de ARTs, saca una publicación diciendo, bueno, en caso de un accidente no llames a un carancho. Llama una publicidad sacó. Una publicidad, unos panfletos, unas publicidades, y en 2 o 3 oportunidades menciona la palabra carancho. Obvia alusión a que ante un accidente de trabajo lo primero que es lo que corresponde efectivamente es avisarle al empleador y avisar a la RT, pero un poco atacando una práctica que aducen como desleal y que de algún modo puede serlo. Lo que acá se puso en cuestionamiento por el Colegio de Abogados de Buenos Aires es la generalización, como bien decías, y el uso despectivo de esto que, como dice el fallo, está en la cultura popular. Es muy interesante el fallo, porque en un punto dice, si pongo en el buscador qué significa carancho en Argentina, una de las acepciones más repetidas es un abogado que hace, para que la gente no entienda, el que está detrás del caso, detrás del juicio, detrás de la ambulancia, tratando de conseguir el cliente o el caso por cualquier medio, ¿no? A partir de ahí, bueno, se condena a este grupo de RT a pagarle al Colegio de Abogados de Buenos Aires 2 millones de pesos. La justicia le dio la razón al Colegio de Abogados. Le dio la razón al Colegio de Abogados por entender de que había un daño moral colectivo, digamos, a toda la corporación de abogados a los cuales representa el colegio. Además le ordena publicar en los mismos medios donde se había publicado la noticia referida a esto, se había hecho esta publicación, concretamente Diario La Nación, Clarín y Popular, el fallo, y bueno, lo resuelto en el fallo como una manera de, como una penalidad, digamos, adicional, ¿no? Qué interesante, porque muchos dicen, bueno, pero actuó, digamos, la misma corporación a la hora de tratar de, no sé, poner un poco de... no sé si es un límite, porque en la jerga, en lo popular, se sigue utilizando. Si bien no es lo mismo, porque quien publicó es una ART, una empresa, digamos, una asociación, en una publicidad, y eso puede ser ofensivo, pero ¿existen o no existen los abogados caranchos? Mira, yo creo que... Fuera que puede perder un juicio. No hay problema. Mira, hay una realidad. En Corrientes existió una investigación, en su momento la llevó cuando era fiscal el actual ministro Buenaventura Duarte, a partir de este tipo de prácticas en hospitales concretamente. Lamentablemente es bastante difícil la investigación de esto, encuadrar la figura, obtener las pruebas. No conozco cuál fue el destino final, pero si hubiese sido algo... ¿Pero es delito o no? No es delito. No. Habría que ver si en el transcurso de tomar el caso no se comete algún tipo de delito, como por ejemplo, muchas veces se obtiene el otorgamiento de poderes a cambio de un favor. Te abro una cuenta en la farmacia para proveerte tales insumos, medicamentos, o firmarme un poder o una autorización, y en el uso de ese poder o autorización
se puede llegar a cometer un ilícito, concretamente pactando algo que no llegue después a beneficio de su cliente, ¿no? Es decir, que aparte de No. estar ahí en la puerta del centro asistencial tratando de darle una protección legal al accidentado, al siniestrado, hay un extra. Por eso allí podría cometerse el delito. Claro, esto tiene como 2 o 3 dimensiones. Digamos. Por un lado, la parte ética. La parte ética la trata en Corrientes el Colegio de Abogados, en Chaco el Superior Tribunal de Justicia, bueno, en todas las provincias los colegios de abogados, excepto en Chaco, que el control lo hace el Superior Tribunal de Justicia. Ahí hay una falta ética, ¿sí? Por lo tanto, se puede hacer un procedimiento ante el Tribunal de Disciplina y arribar a una sanción. Por otro lado, en ese tránsito, digamos, de convencer al cliente, de pedir el otorgamiento del poder y demás, se puede cometer otra serie de ilícitos que tienen que ver con todo lo que pueda pasar en el abuso de esa situación. No quiero ponerle un nombre o estafa, o no quiero ponerle un tipo penal porque son diversas formas, lo hemos visto de diversas formas, pero que en general pasan por hacer firmar documentación. ¿Por qué? Porque la persona, bueno, llega en una situación de necesidad, a veces no tiene otros medios. A veces, y esto nos lo han contado el cliente, el abogado llega antes que la ambulancia y que el patrullero policial. Entonces, se toma a la persona en una situación de vulnerabilidad. Si la persona naturalmente está vulnerable por razones económicas, puede llegar a firmar cualquier cosa por la promesa que se le haga. Y el tema es después qué trámite se le da a eso, ¿no? Pero ¿cuál sería? Porque acá entramos en... Primero yo planteé una cuestión también para estar advertidos, porque a cualquiera nos puede pasar de tener un accidente y como dicen, en ese momento de desesperación se te presenta alguien que sabe mucho más que vos y que probablemente te diga, esto vamos a hacerlo así, ganemos tiempo, y uno en esa situación... Pues, ¿cómo...? Ya del otro lado, ya no desde el punto de vista del abogado, como persona que en cualquier momento nos puede pasar tener un accidente o necesitar o que se nos presente alguien y nos diga, yo voy a llevar adelante esto, te ofrezco esto. ¿Cuáles son las previsiones a tener en cuenta? Lo primero, entender que elegir el abogado es parte del derecho de uno. Ajá. ¿Sí? Es decir, no necesariamente yo tengo que caer en esa situación de urgencia. Es cierto que cuando sucede un accidente hay que tomar algunas conductas rápidamente. Para eso está la policía. Si el accidente es grave, enseguida se va a constituir la fiscalía, se van a hacer pericias y demás. Pero tener en cuenta esto, es una libre elección. Segundo, cuando me van a ofrecer a cambio de atenderme alguna ventaja, yo tengo que estar un tanto advertido de qué cosas voy a firmar. Y acá viene un poco la cuestión de que la gente tiene que entender el significado de lo que es el famoso poder. ¿Sí? El famoso poder es un tipo de contrato donde uno le da un mandato para que esa persona haga negocios en mi nombre, opere en mi nombre, haga las cosas por mí. Entre esas cosas, lo que le va a estar autorizando es a que pueda a lo mejor firmar un convenio con la compañía de seguros, claro, cobrar con la compañía de seguros, y después, bueno, ahí es donde se torna poco clara o confusa la situación, porque la gente dice, me consiguió tanto, pero muchas veces incluso no tiene acceso a la documentación, uno tiene que tiene el derecho a decir, bueno, ¿qué firmamos? ¿Cuál es el convenio? ¿Dónde está la plata? A ver, en ese sin poder, entrar también en esas generalizaciones que son las que justo planteaba recién al principio y este fallo que le dio la razón al Colegio de Abogados, puede pasar o podría pasar que en una circunstancia el abogado haga el acuerdo con la aseguradora, ¿no?, por X cantidad de dinero y que después a su cliente le dé una parte de ese dinero y el cliente no tenga idea ni de por cuánto arregló ni nada y crea que eso es todo, cuando en realidad, ¿cómo sería? O sea, le correspondería al cliente primero conocer toda la información, pero el acuerdo no es para el abogado, el acuerdo es para el cliente, ¿o no? Por eso decía recién, en el poder siempre es difícil de leer las escrituras, pues tienen letra chica, porque son largas, pero uno dice qué cosas le autoriza a hacer. Si entre esas cosas que autoriza hacer al abogado está a percibir, cobrar dinero por la persona que está firmando el poder, después tiene que exigir la persona, decir, bueno, a ver, ¿cuánto cobraste? ¿Cuál es el documento? ¿Dónde salió? Si pasara esto que vos mencionás, claramente hay una estafa, digamos. Si yo como abogado le cobro a la compañía de seguros 100 y te rindo a vos 50 y me quedo con 50, obviamente que hubo un engaño, hubo un ardid, hubo alguna maniobra que yo hice para que vos no te enteres. En eso generalmente se hace firmar documentación, firmame que recibiste esto, después
en las prácticas. Nosotros cuando vienen al estudio, generalmente es después de una experiencia fallida. ¿Y se puede quitar el poder? Se puede revocar el poder de la misma manera, con una carta documento. En rigor, de verdad, los abogados tenemos que ser muy cuidadosos, porque cuando te dan un poder general, que es muy amplio, uno, además del poder, tiene que tener instrucciones para actuar. Es decir, si vos me designás tu apoderado, me tenés que decir, José María, inicia este juicio de daños. No es que yo con ese poder pueda hacer lo que me plazca en tu nombre, y mucho menos que vos no estés enterado, digamos. Bueno, ¿no? pero que los abogados hacen en el nombre de su cliente sin que el No cliente lo generalicemos, pero podría, Caso- o sea, no quiero caer yo en la misma situación, digamos, pero sí está la posibilidad, o está la posibilidad de que muchas veces nos digan, nos pasaba cuando los divorcios eran contenciosos, cuando se discutía quién tenía la culpa en el divorcio, ¿no? Después se arreglaba la pareja y decía, pero no, eso escribió mi abogado, yo nunca dije que vos eras tal cosa. Claro. Y ahí caíamos nosotros, porque no teníamos la autorización o la instrucción o el detalle de los hechos firmado por nuestro cliente. Bueno, pueden pasar varias cosas en ese camino, digamos. Ahí es donde hay que estar atento, ¿no? Por eso es fundamental la elección de un abogado de confianza o de estudios serios, estudios jurídicos, y no de pronto estos abogados que aparecen en circunstancias, por ahí en una circunstancia particular, o está atravesando una situación de dolor, ya sea por el accidente, por la pérdida de la persona, por la lesión que la persona pudo haber sufrido, y aparecen algunos que te venden espejitos de color. Bueno, no es solamente a veces no son abogados, ojo. Claro, Muchas veces la persona que cae al lugar del accidente no es un abogado, es una persona que anda en una motito, una tarjetita. Nosotros hemos visto casos, nos han comentado de casos, clientes, y mira, me dejó una tarjeta y dice que es abogado, y no está en la matrícula, por lo menos, ¿no? O te lleva, y vos mencionabas el tema del arreglo con el seguro, o te lleva a la inversa, decir, no, a este, ¿sabe qué? Le podemos sacar un montón de plata, no o la arregles, otra- y la otra- vamos al juicio. Ya. También, o la otra situación que también es muy dolorosa, cuando dice, no es un caso conveniente, digamos. Entonces, una persona en situación de necesidad, de vulnerabilidad, tuvo la suerte que el accidente no es grave, entonces ya no interesa prestar el servicio y la persona también queda de alguna manera desprotegida, desvalida. Parece, además de poco ético, digamos, hasta injusto para esa persona, ¿no? Claro. ¿Qué tema esto? Y hay otros casos por ahí se dan, desapareció mi abogado. Acá tenemos, bueno, ahora por ahí después de la pandemia como que se redujo un poco la cantidad de gente que empezó a llegar, pero había momentos en que mucha gente iba a los medios, y uno de los temas es, y uno le preguntaba ante un caso, pero usted hizo así, ¿y quién eso? Pero desapareció, no sé nada, y las personas no saben cómo recuperar, digamos, ese trámite, esos papeles. Pasa esto, y esto también sería, el abogado tiene responsabilidad para con su cliente de no desaparecer. Seguro, los abogados tenemos un contrato con nuestro cliente, más allá de que no firmemos un papel a veces, que si bien es lo recomendable, pero a veces no lo hacemos. Tenemos un contrato con nuestro cliente, estamos brindando un servicio y tenemos deberes éticos, como decía hoy, entre ellos lo de brindar información adecuada. El cliente tiene que saber cuál es su número de expediente, en qué juzgado está. Periódicamente es recomendable pedirle información a tu abogado. Tu abogado no tiene que enojarse si le pedís cada 3 meses, le haces un llamadito, le haces una visita. Claro, hay gente que te llama toda la semana, bueno, los tribunales no dan respuestas toda la semana, tratamos de explicarlo. Pero el cliente en ese sentido tiene razón, y los abogados respondemos éticamente, es decir, pueden haber presentaciones, como decía, ante el Tribunal de Disciplina o ante el Superior Tribunal en Chaco. Respondemos civilmente si nosotros causamos un daño, por acción, porque hicimos algo mal. ¿Existe por la omisión, mala praxis también. de los abogados? Existe la mala praxis de los abogados, es muy común en el Tribunal de Disciplina, tenemos oportunidad de ver denuncias. Usted forma parte del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados. Es un rol que me toca por estos 2 años, pero varias o muchas de las denuncias tienen que ver con abogados que hicieron una mala praxis, generalmente vinculada al abandono del proceso y a la declaración de caducidad. La caducidad es cuando te archivan el juicio, por decirlo de una manera sencilla, por inactividad, ¿verdad? Nos puede prescribe pasar la causa, digamos. prescribe la causa, digamos, para decirlo en términos sencillos. Técnicamente cualquier abogado, dicho de esta manera, me lo va a cuestionar, pero estamos tratando de hacerlo accesible. La jerga popular, cuando te dicen prescribir la causa, porque tu abogado te vendió, digamos. Te vendió tu abogado. A veces no, a veces, a ver, a cualquiera le puede pasar. A cualquiera le puede pasar, puede ser un error, como le puede pasar a cualquiera. El tema es que tenemos que ser responsables frente a eso. Si te toca esa situación, y bueno, hay que responder, y se responde civilmente en estos casos.
Y bueno, y si cometemos un ilícito como quedarnos con la plata de nuestro cliente, se responde penalmente, digamos. Doctor, recién estábamos hablando de cuestiones que uno observa, por ejemplo, frente a los centros asistenciales, sanatorio, hospital. ¿Hay algo que prohíba ese tipo de publicidad que se tiene afuera? Sí, está regulada en las leyes provinciales, el control de las matrículas. No voy a decir dónde, pero en una oportunidad había, en un lugar donde atendían a personas accidentadas, había unas tarjetitas, abogado. Seguramente. En todas las leyes provinciales que regulan, porque el control de las profesiones es provincial, es competencia de las provincias, existe una regulación y dice qué cosas se pueden hacer. Una de ellas es referida a la forma de brindar los servicios. Por ejemplo, siempre que haya como nos presentamos acá, nuestro estudio tiene una marca, un nombre de fantasía, que es Legalnea, pero viene José María González y da la cara. Una de las reglas es que tiene que haber un responsable, ¿sí? Otro, si uno va a decir una especialidad, tiene que ser una especialidad con formación en ese sentido. Yo no puedo presentarme como especialista en A, en B, en C, en distintas ramas, porque no es así. Ajá. Exactamente. No podemos prometer resultados. Yo no puedo hacer publicidad, venga con el doctor González que va a ganar todos sus juicios. Tenemos una serie de reglas que tienen que ver básicamente con el... Pero es decir, de que no está prohibido de que en un centro asistencial aparezca un toquito de tarjeta y de un abogado promocionando su servicio. No hay una norma que diga los abogados no pueden dejar tarjeta en los centros asistenciales ni pueden olvidarse un toquito de tarjeta en la puerta, digamos. Lo que sí está prohibido es ofrecer los servicios de una manera impropia, digamos así, que podría configurarse eso, podría ser cuando le dejo al enfermero un grupo de tarjetita y el enfermero recibe una comisión por cada caso, o a un policía o a quien fuera, ¿no? Doctor, gracias por venir. Buen fin de semana, feliz Día del Padre para el domingo. Muchas gracias. Así que gracias también por... Felicidades a todos los papás. No sé qué es eso, son una torta bueno. para poder compartir. Qué rico. Qué rico. Entonces, ¿esto qué amerita, Tere? Que nos presentemos y que vayamos a la pausa. Por supuesto, claro que sí. Transmite LT7, Radio